Ok, muy bien chicos, espero que todos estén muy bien. En el día de hoy pues voy a hacer la tutoría virtual, el video de la tutoría virtual que pues habíamos realizado de forma en línea, pero pues dado algunos inconvenientes que se tuvo, se generó la necesidad de repetirla. Entonces en este momento quisiera comenzar con un video precisamente de los Simpson que habla respecto a la evolución, ¿vale? Entonces espero que sea de su agrado y pues nos disponemos para verlo, por favor. Ok, muy bien, espero que les haya gustado. Entonces, digámoslo así, este video precisamente trata y hace referencia a ese proceso de evolución que han desarrollado los hombres, ¿sí? Desde que se comienza con las primeras señales de vida con los microorganismos unicelulares, pasando por los microorganismos pluricelulares y así sucesivamente hasta que llegamos a una época actualidad. ¿Listo? Nosotros hemos quedado precisamente en un punto de la temática que era el paleolítico como tal. ¿Listo? Vamos a ver precisamente a qué hace referencia a ese paleolítico, a aclarar, digamos así, como dar unos conceptos claves y pues continuar obviamente con las temáticas que compete, que sería el neolítico. ¿Listo? Entonces, comenzando en primera medida, paleolítico. La palabra paleolítico como tal lo que va a significar es piedra antigua. Entonces, vamos a hablar precisamente de esa época donde la piedra era un elemento fundamental, ¿sí? Estamos hablando de de piedra. Como vemos acá en la imagen, el paleolítico se divide en tres puntos: el inferior, el medio y el superior. Pero dentro de estos tres puntos pues van a aparecer precisamente cuatro homínidos: Homo habilis, Homo erectus, Homo sapiens neanderthal y Homo sapiens sapiens. En el paleolítico inferior pues encontramos en primera medida el Homo habilis. Homo habilis pues digamos así como que es el último punto que nosotros ya podemos considerar como un homínido cercano a los primates. ¿Listo? Como vemos en la imagen, los instrumentos, las herramientas que ellos van a utilizar van a ser de piedra y pues precisamente van a ser algo toscos, algo rudimentarios, algo sin mucha funcionalidad para decir verdad. ¿Listo? Entonces, en primera medida, pues ellos van a utilizar elementos de piedra simplemente a romper las piedras y por medio de percusión directa a darles el filo que ellos van a necesitar, pero van a seguir manteniendo como una forma redonda, una forma aplanada, no van a tener como figuras establecidas que sean de mayor utilidad, y va a aparecer hasta el Homo erectus, el primer hombre que ya anda totalmente erguido, ¿sí? No jorobado ni nada por decirlo, sino ya completamente erguido, que va a empezar a utilizar un elemento fundamental que es la punta. ¿Sí? Ya va a empezar a utilizar, a darle una pequeña forma triangular a las rocas por medio de percusión directa, que pues va a permitir va a facilitar mucho más el trabajo, va a facilitar mucho más el acceso a recursos, ¿sí? Y pues obviamente va a tener más funcionalidad. ¿Listo? En el paleolítico medio pues encontramos el Homo sapiens neanderthal, que precisamente ya va a darle mucho más filo a esa punta, va a darle mucho más punta y va a empezar a utilizar figuras establecidas para funciones establecidas. Entonces encontramos ejemplo acá la punta de flecha, ¿sí? De un núcleo preparado de una roca. Se saca la lámina, darle la figura triangular y de ahí para allá ya comienzan a darle figuras establecidas. Es una figura triangular, pues va a ser precisamente una punta de flecha, ¿sí? Que va a utilizar para caza, para herir, digámoslo así. Es un arma más de herir. El raspador, ¿sí? Que ya va a utilizar mucho más para sacar elementos de la naturaleza, raspar las cortezas de los árboles para sacar la yesca y ese tipo de elementos. Y por último, el perforador, que va a ser obviamente también un elemento fundamental en el proceso de hacer fuego, ya que pues al momento de hacer fuego ellos utilizaban dos palitos
¿sí? Uno más ancho, el otro más delgado, el ancho lo van a ubicar en la parte de abajo y van a hacerle una canal en primera medida que va a ser gracias al perforador y gracias al raspador. Gracias a esos dos elementos es que ellos van a comenzar y ya por medio de fricción hacer el fuego. Y el tema que ya como tal nos compete más, que es el paleolítico superior, que es ya donde está el Homo sapiens sapiens, que en temas evolutivos, digámoslo así, seríamos nosotros, y ya a tener una mayor figura, va a tener una figura mucho más establecida, lo que es la punta de flecha, el arpón de hueso, precisamente con unas yescas que ya a algunos les había explicado, precisamente para agarre, ya el tema de agujas y pues elementos ya más elaborados. ¿Listo? Entonces eso va a ser primero. Normalmente este tipo de culturas, tipo de personas, de pequeñas formaciones, de pequeñas agrupaciones que ya se van a ver, pues va a ser precisamente cazadores y recolectores, principalmente nómadas, ¿sí? Iban viajando, no se quedaban en un solo sitio por bastante tiempo, sino hasta que ya los recursos empezaran a agotar, a escasear, y pues iban desplazándose por un lado a otro. Ahí es donde comienzan a ver esa distribución a través de todo el mundo, ¿sí? Y pues va a estar basada en precisamente elementos de caza y recolección. ¿Sí? Van a utilizar bastante las pieles, van obviamente a tener que hacer fuego de una forma mucho más rápida por el hecho de que ellos se encuentran en desplazamiento. Sí, son grupos que son bastante pequeños, conformados por por una o 10 familias aproximadamente. Obviamente cada función iba a ser dividida, ¿sí? Normalmente los hombres eran los que se encargaban de la casa. La vida iba a ser bastante compleja al momento en que ellos dependían mucho de los recursos que consiguieran, de esos elementos que van a estar disponibles en el medio, ¿sí? Recuerde que estamos hablando de 10.000 años, de hace 10.000 años, que va a ser una época bastante remota, y pues vamos a comenzar a ver unas creencias, las primeras creencias. Entonces vemos, digamos así, como la mayoría de esqueletos que se han encontrado de esta época del paleolítico, pues ya empezaban a tener algunos elementos ritualísticos, ¿sí? Ejemplo, collares hechos a punta de conchas. Se puede evidenciar que realizaban ritos para conseguir favores, ¿sí? Gracias a la muerte. Encontramos un elemento fundamental que van a ser las pinturas rupestres, ¿sí? Que va a ser como el nacimiento del arte. Entonces ellos comenzaban a poner en piedras, en cuevas, por medio de técnicas bastante primitivas y muy sencillas, imágenes de sus costumbres dentro de su cotidianidad. ¿Listo? Entonces ese es el primer punto del paleolítico. Digámoslo así, la revolución del neolítico se va a dar de una forma bastante dura, pero va a ser muy secuencial, ¿sí? Entonces, en primera medida, encontramos que la revolución del neolítico vamos a poder ver una distribución mucho más ya precisa. Entonces es donde nosotros vemos que la distribución de las culturas se va a dar en la parte de Europa del Sur, la parte de la media luna fértil, ¿sí? Lo que es el cercano oriente, la parte central de África, pero hacia sus costas, no hacia el centro del continente, sino hacia las partes costeras, la parte sur de Asia, ¿listo? Y gran parte del continente americano, ¿sí? Que va literal desde Estados Unidos, pasando por México, Honduras, Panamá, Colombia. No va a alcanzar a tocar mucha parte de lo que es Venezuela ni lo que es Ecuador. Va a encontrar, digamos, como unas culturas en lo que es Perú, lo que es Argentina
y ya llegar a un punto de tocar también la parte de Chile. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que va a dar la revolución del Neolítico? Acá encontramos unas fechas. ¿Listo? Estas fechas precisamente se van a dar de esas épocas importantes. ¿Listo? En primera medida, vamos a encontrar que la agricultura, bueno, va a aparecer como tal la agricultura. ¿Listo? Entonces, como vemos acá, esto está distribuido en 3 colores. La predominación de la agricultura en esta parte, ¿sí? En la parte central del mapa, pues va a ser bastante del dominio del trigo. En la parte verde, que es la parte derecha, pues va a ser un dominio hacia el arroz. Y en la parte izquierda, la parte de América, va a tener una predominación el maíz. ¿Listo? Acá ya empezamos a ver, estos asteriscos aparecen como la domesticación de animales. Entonces encontramos en la parte norte de América la domesticación del perro, en la parte sur la llama, en la parte de África el asno, las cabras y corderos. En Europa encontramos el cerdo y la vaca. En la parte norte de Europa, ya casi llegando a la parte asiática, encontramos el caballo y el camello. En Asia encontramos lo que es el cerdo y los bueyes. ¿Listo? Y pues encontramos estas fechas como los años donde se han encontrado, o que aproximadamente se han encontrado evidencias referentes. ¿Listo? Eso va a ser bastante fundamental. Entonces comenzamos con el descubrimiento de la agricultura y la ganadería. Obviamente esto no se va a dar de un día para otro, esto va a ser un proceso bastante largo, ¿sí? Si ustedes nos ponemos, no sé, si nos ponemos a pensar el hecho de que nosotros hagamos un experimento tan sencillo como es coger un granito de frijol, de lentejas, de alberjas, de lo que sea, y ponerlo para que crezca la matica, pues va a ser un proceso bastante lento. Entonces esto no se va a dar de un día para otro. Un día no se cultiva el maíz, se cultiva el maíz, al siguiente día ya se va a cosechar, sino que va a ser un proceso bastante largo. Gracias a ello pues se va a tener un predominio de nuevas tecnologías que van a ayudar precisamente a esto, a que sea algo más continuo y no simplemente algo que se va a dar por épocas o que haya que esperar bastante, sino que sea un elemento continuo, ¿vale? Vamos a encontrar los primeros pueblos agricultores y pastores. Recordemos que pues, los pastoreos, o lo que hacemos referente al pastoreo, es precisamente el utilizar grupos grandes de animales domésticos para poderlos transportar de un lado a otro, ¿sí? Precisamente para alimentos de estos animales, como pues para el alimento de la comunidad como tal. ¿Listo? Encontramos lo que les decía, las pinturas neolíticas ya van a ser pinturas que van a tener como que un dominio más de texturas, un dominio mayor de una nitidez mucho más amplia, ¿sí? Si nosotros miramos pinturas paleolíticas, no van a tener esos bordeados, ¿sí? Que aparecen de pronto en estos puntos, sino que va a ser unicolor, ¿de acuerdo? Entonces estas pinturas precisamente van a darnos como que una facilidad para saber qué son o cuáles fueron los elementos culturales que se desarrollaron acá. ¿Listo? Entonces esta pintura que estamos viendo acá en pantalla pues, es precisamente una pintura de una cueva de Kogi en Lérida, España. ¿Listo? Acá en Colombia encontramos también pinturas, como habíamos visto en el mapa. También se desarrollan civilizaciones neolíticas en América, y en Colombia vamos a encontrar diferentes sectores pinturas. La parte más cercana que nosotros vamos a tener va a ser en Soacha, ¿sí? Hay una reserva pues, que hace poco, realmente hace bastante poco, pues encontraron pinturas de épocas bastante antiguas que pues aún no se han podido datar, no se han podido fechar, pero sí va a dar una experiencia de elementos así antiguos y pues, nos va a dar algunas ideas. ¿Listo? Entonces comenzamos de que habíamos hablado de un elemento que iba a ser bastante
fundamental dentro del Paleolítico, y es que ellos van a utilizar una parte de culturas nómadas, de viajes nómadas, no van a tener una sedentarización que en el Neolítico ya se va a comenzar a dar gracias al descubrimiento de la agricultura. ¿Listo? Entonces, la vida en las primeras aldeas, ¿sí? Durante el Neolítico, los poblados estaban situados generalmente junto a un río con el fin de tener el agua para regar los campos y abastecer la población y al ganado. ¿Sí? Entonces, acá vamos a encontrar una palabra fundamental que vamos a empezar a utilizar, y es: van a empezar a formar culturas fluviales. ¿Fluviales en qué sentido? En que van a tener una gran conexión con lo que es el agua. ¿Listo? Eso va a ser fundamental. Si nos damos cuenta, ejemplo, acá encontramos lugares que van a ser de cultivo que están entre comillas inundados, gracias a que a canales que ellos van formando para que llegue el agua hasta ese punto, y pues obviamente tenga una circulación. Este es el tipo de tecnologías que se van a desarrollar precisamente para que, lo que ya les había comentado, tener un abastecimiento continuo y no esperar precisamente tanto tiempo o perecer ante la intemperie y ante la duda de si va a ser un buen invierno, de si va a estar muy seco el verano. Pues precisamente estos elementos van a ayudar a que sea mucho más constante. Encontramos también pues elementos esenciales, algunas cabañas, un elemento que pues ponemos más como la cocina, digámoslo así, y pues obviamente los rebaños. Acá cabe notar una cosa, y es que su sistema, su economía en este tipo de civilizaciones va a ser totalmente comunal, ¿sí? Una socialista comunal. ¿Qué quiere decir esto? De que todos los recursos que se produzcan, que se consigan, que se recolecten, que aparezcan, va a ser para todos. ¿Listo? Acá no va a haber como una distribución desigual de los recursos, sino que va a ser bastante equitativo. Obviamente van a encontrarse unos primeros estatus sociales, pero de unas pequeñas organizaciones políticas, pero la igualdad va a ser bastante pronunciada. Ejemplo de ello es precisamente que si una cosecha logra darse una tonelada, entonces se va a distribuir de forma equitativa para todos, ¿sí? Todos van a colaborar en la producción y en el abastecimiento de cualquier recurso que sea necesario, y al igual todos van a ser beneficiados por estos recursos que se van consiguiendo. ¿Vale? Eso va a ser un elemento fundamental dentro de todo esto. Encontramos un punto de artesanías, ¿listo? Entonces, como vemos acá, este es un telar bastante sencillo, donde ellos van a empezar a fabricar lo que son vestimentas, lo que son elementos ya para poder vestirse y sobrellevar las intemperies, porque obviamente nosotros encontramos elementos que van a tener bastante común con las estaciones. Ejemplo, está en la línea ecuatorial, este es donde nosotros nos encontramos, pero las estaciones van a comenzarse a ver precisamente a partir del trópico de Cáncer hacia la parte norte, y a parte del trópico de Capricornio hacia la parte sur. Es decir, estos sectores es donde más se van a ver las estaciones climáticas. Por ende, ellos, si en esta parte lo que es Europa, lo que es México, Estados Unidos, lo que es Argentina, lo que es Chile, las poblaciones que se encontraban en estos puntos pues van a tener necesidad de cubrirse en invierno y pues no estar tan cubiertos, digámoslo así, en verano. ¿Listo? Entonces, gracias a elementos como este, como los telares, es donde ellos van a poder fabricar elementos que les van a permitir sobrellevar el invierno, ¿sí? Y crear ropas ligeras, como ejemplo la que estamos viendo, para no sofocarse en el verano. Entonces, un elemento fundamental dentro de las artesanías pues va a ser eso, el tejido, que fabricaban gracias a lana de animales, ¿sí? Y pues también hay unos tejidos que van a ser desarrollados a fibra natural, no a lana, sino a fiques, a elementos que van a conseguir a partir de árboles y esos elementos que ya se los va a presentar.
Entonces, el segundo elemento va a ser la cerámica, ¿sí? Moldeada a mano y secada al sol o cocinada en fuego. ¿Sí? Muchos de los que estuvieron el año pasado pues pudieron evidenciar cómo era ese proceso en el viaje que se hizo a Villa de Leyva. Otros, los que no estaban, pues es un proceso que ojalá pudieran hacer, visitar Raquel y reconocer toda la parte de, de la hechura de cerámicas, cómo se hacen, la variedad de elementos que se pueden hacer gracias a ello. ¿Sí? Y pues como vemos en la imagen, son elementos de cerámica que van a empezar a tener impresiones de la cultura que ellos van a desarrollar. Entonces vemos líneas, vemos figuras, vemos sí, como que elementos básicos de la cultura que ellos van a tener. Y obviamente las piedras, ¿sí? Que van a ser mucho más sofisticadas que lo que hemos visto en el Paleolítico. Entonces, ejemplo, encontramos al primero, la hoz de madera. Una hoz que nos va a ayudar en la recolección del trigo, en la recolección del maíz, en la recolección del arroz, ¿sí? Que va a estar hecho a madera, moldeado en la madera, y pues obviamente esto se hace con percusión directa y limándola con piedras. Vamos a encontrar el hacha de piedra pulimentada, que ya va a tener una forma mucho más sofisticada, mucho más recta, ¿sí? Sin tantos muestras de golpe ni nada de eso. Y esto es lo que yo les decía, ¿sí? Un objeto de esparto tejido, ¿listo? Entonces van a hacer como que lazos y ese tipo, y pues molinos de mano. Entonces, donde vemos de que el maíz lo trituran para hacer alguna masa, donde vemos que hasta el arroz también era triturado, ¿sí? Pues precisamente con esto, gracias a eso lo podían hacer. Entonces acá vemos ejemplo de la fabricación de estas cerámicas. Entonces, en primera medida, pues van a utilizar tiras de barro y arcilla fresca, precisamente para empezar a darle las figuras. Y después comenzaban a alisarla y a juntar cada una de estas líneas que se iban desarrollando. La impresión y grabado de adornos o dibujos geométricos o lineales, que pues van a ser, digamos así, como que de identidad de cada una de las culturas. Y por último se cocía, ¿sí? En pequeños hornos, en pequeñas hogueras, ¿sí? No era una fabricación tanto en masa. Ahora, en la parte de América, que va a darse el Neolítico en el siglo IV, Neolítico, entonces es donde vamos a encontrar este tipo de elementos. Van a estar dadas grabadas en la tierra, ¿sí? Y pues van las que son las figuras de Nazca, que es del Imperio Inca, que data más o menos de 100 y 800 años de después de Cristo, ¿sí? Son figuras que van a ser bastante antiguas, y pues obviamente van a dar elementos importantes. Entonces hay una teoría de origen dentro de las poblaciones de América, ¿sí? Acá en este mapa pues no se puede ver muy bien, pero se puede, digamos así, como que evidenciar un poquito. Si nosotros nos damos cuenta, la parte en que se aleja América con África y Europa es bastante amplia, ¿sí? Entonces es bastante complicado decir que culturas primitivas hayan podido atravesar espacios tan largos, tan grandes, y va a ser muy complicado. Sin embargo, podemos mirar acá en esta parte, ¿sí? Y en esta parte, si nos damos cuenta, esta misma península que encontramos acá de Rusia, la vamos a encontrar acá, ¿sí? Y esta esquinita que alcanzamos a ver acá, la vemos en este punto. La teoría es de que en la parte de invierno, en este estrecho, que se llama el estrecho de Bering, pues obviamente se congelaba, gracias a su alejada posición contra la línea del Ecuador. Entonces, en la parte de invierno esto se va a congelar, y las culturas nómadas pues podían pasar hacia América y pues recorrer todos estos terrenos hallando tierras ricas en recursos. Esa va a ser la primera teoría de origen, listo, y va a ser como la más grande. Obviamente hay una teoría de origen múltiple, que es donde dice que
¿sí? Que el ser humano pues también se desarrolla acá. Va a haber también un desarrollo de la agricultura que se va a dar, digamos como que el primer elemento va a ser en 6500 a.C., gracias a unos indios agrícolas en México, ¿sí? Pero como tal, las primeras índoles de sedentarización se dan hacia el año 2000 a.C. ¿Listo? En la parte de Mesopotamia, lo que es México, de Mesoamérica, perdón, lo que es México y Centroamérica. Y en Perú, pues también van a darse algunos elementos de evidencia como tal de cultivos, de agricultura. Entonces, en esta línea cronológica vamos a encontrar como que un elemento bastante fundamental, y es precisamente la evolución de las culturas en América. ¿Listo? Entonces encontramos que en el 30.000 a.C. se dan las primeras evidencias de hombre en América. Entonces son culturas que van a ser bastante antiguas. Se encuentra en el 6500 la primera evidencia de agricultura. En el 2000 las primeras poblaciones sedentarizadas. Entonces, si nos damos cuenta, el manejo de la agricultura a los asentamientos sedentarios van a tener 4500 años de diferencia. ¿Sí? No es un proceso que va a ser inmediato, y acá lo vamos a encontrar. La primera evidencia de agricultura, de plantaciones, de herramientas para plantar, la vamos a encontrar en el 6500. Sin embargo, las primeras poblaciones van a darse en el 2000. ¿Vale? Encontramos en 1200 ya culturas más grandes como la cultura Chavín en el norte de Perú. En las mismas épocas vamos a encontrar la cultura Olmeca en el Golfo de México. Vamos a encontrar en el año 1000 a.C. la cultura zapoteca en Oaxaca, México, ¿sí? Vamos a encontrar diferentes tipos de culturas que se van a dar dando en ese periodo. Entonces, obviamente acá vamos a tener también una división de periodos, que va a ser el periodo formativo preclásico entre 2500 a.C. a 300 a.C. y ya un periodo clásico de 300 de Cristo a 900 después de Cristo. Estas divisiones que se van a dar, pues precisamente en un periodo formativo preclásico, donde la agricultura va a empezar ya a fortalecerse, donde ya van a darse culturas que están sedentarizadas, que empiezan a tener como que unas formaciones mucho más amplias, van a empezar a agrandar esas culturas, y un periodo clásico donde ya están estipuladas unas culturas, unas civilizaciones en la parte de América. Y pues ejemplo acá, ¿sí? Que la más antigua de todas ellas tiene su capital en la ciudad de Teotihuacán, ¿sí? Con más de 100.000 habitantes. Entonces ya son obviamente civilizaciones que van a tener una población bastante amplia, un desarrollo tanto digamos así, artístico, como para realizar este tipo de elementos, o este tipo de elementos, ¿sí? Adornos y decorativos, que van a ser algo que va a marcar bastante las culturas americanas. ¿Listo? Entonces encontramos ejemplo también unas herramientas acá mucho más sofisticadas en la época neolítica, que es lo que yo les había hablado, las hoz, ¿sí? Que son estas figuras para recolección, digamos así como unos martillos, unas hachas, y ya más elaboradas. Estos van a ser más o menos como unos cuchillos o elementos que ellos van a utilizar para darle forma a estas piedras, y el molino de piedra, ¿listo? Precisamente para triturar granos y para triturar bastantes elementos que ellos van a utilizar. Esos van a ser como lo más importante, los datos más importantes que vamos a desarrollar. ¿Listo? Ya vamos a continuar después con lo que es el entrar a la época de los metales, donde ya empezamos a tener unos descubrimientos mucho más fundamentales, ¿sí? Donde ya podemos desarrollar como tal elementos como este, ¿sí? Que es la forma en que ya empiezan a descubrir cómo se malea el oro, cómo se malea el cobre, cómo se malea el bronce y cualquier otro metal que nosotros podamos, o que esas culturas puedan encontrar de forma fácil, llana y sencilla. Estos son los elementos que nosotros vamos a mirar en la edad de los metales. ¿Listo? Que ya se va a dar hace años 7000
hace 7000 años. No siendo más, chicos, espero que la información haya sido clara, haya sido concisa, que les haya gustado y nos vemos para la próxima. ¿Listo?